Bueno, creo que esto está ya. Este es el típico momento que me entran las dudas de si me estará escuchando, no se me estará escuchando. Así que si alguien de los que se vaya conectando me lo cuenta, mucho mejor. Voy a poner un poco más de luz, yo creo. Me veo aquí como con una sombra. Bueno, voy a levantar un momento la persiana. Me he ido, pero yo creo que se me sigue escuchando. Ay, un poquito más. A ver. Ay, un poco mejor. Bueno. Pues vengo a contaros de qué va esto de crecer en toda dirección. Que es el nombre que le he dado al ciclo de lecciones de Feldenkrais que voy a hacer en las próximas 7 semanas, a partir de la semana que viene. Empiezo este próximo martes. Por cierto, está mal en la publicidad, pone que empiezo el día 16, empiezo el día 15. Tengo que cambiarlo. Y bueno, han surgido algunas preguntas, la gente me ha escrito en privado, me han escrito algunos WhatsApps y quería hacer algunas aclaraciones. Porque bueno, una cosa que me pasa como profesor de Feldenkrais es que no suelo poner al trabajo que voy haciendo, no les suelo poner títulos relacionados con partes del cuerpo. Que yo sé que otra gente lo hace y está bien, lo que pasa es que en mi forma de entender el método quizá no me nace hacer esto, ¿no? Como llamar algo así como liberar la espalda o la movilidad de la pelvis. Porque a veces me pregunto, ¿qué pasa si alguien viene y la espalda no se le libera especialmente, pero de pronto sus rodillas están mejor? Como, bueno, algo ha mejorado, ¿no? Entonces, soy más como de plantear títulos más conceptuales o relacionados con funciones o con aspectos generales del movimiento. Por eso he querido llamar a este ciclo de lecciones crecer en toda dimensión. Y parto de una idea de Moshe Feldenkrais que expone en uno de sus libros, el libro que se llama Autoconciencia a través del movimiento. Parto de una frase que colgué ahí en una publicación que dice: los esfuerzos innecesarios acortan el cuerpo. Y os voy a leer el texto, a ver si lo encuentro. Dice: cuando una acción es acompañada por esfuerzo innecesario, este esfuerzo tiende a cortar el cuerpo. Cada vez que se prevé que una acción será dificultosa, el cuerpo se contrae para protegerse contra esa dificultad. Y es precisamente este refuerzo del cuerpo lo que exige un esfuerzo añadido e impide que el cuerpo se organice correctamente para la acción. No viene una persona, tiene conciencia de que exigirá sus facultades más de lo habitual y efectuará un movimiento con un esfuerzo mayor a fin de preparar su cuerpo para la acción, cuando en realidad lo que hace es imponerse a sí misma un esfuerzo superficial. El acto resultante de este intento por reforzar el cuerpo nunca será gracioso ni estimulante ni despertará al individuo el deseo de repetirlo. A veces escribo un poco así de una manera complicada, ¿no? Pero de lo que está hablando es de que cada vez que, o bien por desconocimiento, vamos a hacer un movimiento por primera vez, o bien por haberlo aprendido de forma ineficaz, o bien por haber tenido una mala experiencia en algún momento, entonces cuando vamos a realizar un movimiento tendemos a acortar. Y esto es muy clásico, por ejemplo, cuando alguien quiere alcanzar algo que está alto,
y tiene un dolor de hombro y entonces cuando viene alguien a la consulta y tiene esta circunstancia, yo me doy cuenta de todo lo que hace alrededor del hecho en sí de alargar el brazo para agarrar un objeto, y hace un montón de cosas con la caja torácica, con el cuello, con el omóplato. De repente me doy cuenta de que no hay claridad acerca de hacia dónde tiene que trasladar el peso y al final el hombro acaba doliendo. Es como, ok, todo el sistema nervioso está alerta ante lo que supone necesito alcanzar algo que está ahí arriba, pero preveo que me va a doler o que va a ser dificultoso. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es acortar a la persona, acorta la caja torácica, acorta la columna vertebral, acorta en el cuello, tiende a tensar la mandíbula y esto acaba convirtiéndose en una acción ineficaz. Y a base de repetir una acción que es ineficaz, se va fijando. ¿Sí? Por eso, cuando planteo un ciclo de lecciones orientado a crecer en toda dimensión, hay una parte central del trabajo que tiene que ver con aprender a mantener la longitud y además a mantener la longitud sin esfuerzo, porque también puede aparecer esta idea de tengo que alargarme, tengo que hacer nuevamente un esfuerzo para conseguir longitud. Es como, no, el cuerpo se alarga de forma natural cuando la acción está bien organizada y cuando prevé que va a ser fácil, entonces todo esfuerzo superficial desaparece. ¿Sí? Y este es el eje central de un ciclo de lecciones que se llama crecer en toda dimensión, aprender a mantener la longitud. Antes de continuar, aquí hay una pregunta en Movimiento Málaga. Hola, espero en breve que nos podamos hacer, aunque sea una conversación privada, una videoconversación privada. Me preguntas, igual pasa si en consulta te manipulan con dolor. Apostaría que sí. Cuando a una persona le hacemos una técnica que le resulta dolorosa, y ni siquiera una técnica, cuando una persona recibe dolor, lo que hace normalmente es contraerse. Es una reacción de protección propia del sistema nervioso. Igual que cuando pones la mano en fuego, la retiras y hay una contracción, o cuando algo viene a golpearte o algo se acerca a mucha velocidad y te contraes. Entonces, el dolor siempre produce contracción. De hecho, cuando una persona viene dolorida y ya viene en un estado de precontracción, claro que la acción va a ser ineficaz. Si ya tengo un dolor de cuello, es como parto de que no voy a poder conseguir longitud porque ya vengo contraído. Entonces, lo primero que me planteo, en mi caso, ante una persona así, es como, ok, vamos primero a ver cómo ese dolor puede desaparecer y entonces la longitud se va a dar de forma natural. Y claro, retomo el tema de un ciclo de clases que se llame Crecer en toda dimensión, y gran parte de las preguntas que me llegan es como, bueno, pero entonces esto me va a ayudar con mi dolor de espalda, o me va a ayudar con mi dolor de rodilla, o me va a ayudar con lo que sea. La respuesta es sí. Crecer en toda dimensión te va a ayudar con todos esos temas que al final es lo que a mucha gente le importa, ¿no? Vivo con dolor y quiero quitármelo. Pero en mi comprensión del método Feldenkrais abordamos el tema del dolor como por la puerta de atrás. Y quisiera leeros en ese sentido algo más. A ver si lo encuentro. Aquí.
Cuenta en este mismo libro Feldenkrais una historieta que dice que es una parábola tibetana. Vaya usted a saber, ¿no? Y la parábola es así. Dice que un hombre sin conocimiento se parece a un carruaje en el que los pasajeros son los deseos, los caballos los músculos y el carruaje mismo el esqueleto. El conocimiento es el cochero dormido. Mientras el cochero siga dormido, el carruaje será arrastrado sin objeto alguno hacia este o aquel sitio. Cada pasajero intentará dirigirse a un sitio particular y los caballos tirarán en todas direcciones. Pero cuando el cochero se despierta y empuña las riendas, los caballos tiran del carruaje hacia los destinos a donde deben llegar los pasajeros. En aquellos momentos en que el conocimiento logra formar una unidad con los sentimientos, los sentidos, el movimiento y el pensamiento, el carruaje avanza a gran velocidad por el camino que le corresponde. El hombre, entonces, la persona, entonces puede efectuar descubrimientos, inventar, crear, innovar y saber. Y comprende que su pequeño mundo y el gran mundo que lo rodea no son sino uno, y él mismo en esa unión ya no se siente solo. Detrás de esta pequeña historia, para mí está la idea de cómo trabajar con el dolor. Y en el método Feldenkrais está cómo trabajar con el dolor a través del conocimiento. Por eso, quien viene últimamente a mis clases semanalmente, cuando termina la clase y abrimos un pequeño momento para compartir acerca de la experiencia, comentar qué ha ocurrido, últimamente he empezado a pedirles esto. Comparte lo que quieras, pero intenta encontrar la manera de compartirlo desde lo que has aprendido o desde lo que has comprendido. Y para mí es una visión novedosa, que por lo menos yo no lo aprendí en mis años como fisioterapeuta y lo he aprendido después. Es una visión novedosa acerca de cómo trabajar con el dolor, es a través de la comprensión de cómo funcionamos. Voy a poner un ejemplo. Una persona que le duelen las rodillas cuando corre, y claro, al principio puede acudir a varios profesionales y cada uno hará lo que mejor sepa en cuanto a ese dolor de rodilla. Muchas veces, si ese dolor de rodillas no mejora, la última conclusión es como, bueno, pues usted ya no puede correr. Claro, porque si le duele a usted cuando corre, entonces el mal está en el hecho de correr. Claro, a mí esto me deja un poco paralizado, porque es como de repente la vida se va limitando. La vida se vuelve estrecha y dices, bueno, correr a lo mejor no es tan importante, o sí, dependiendo si es un corredor profesional o es una persona cuya máxima afición en esta vida es correr y su desahogo mental y físico del estrés diario, etcétera, proviene de correr. Pues decirle a esta persona que no puede correr es delicado. Pero claro, cuando escuchas, por ejemplo, a alguien decirle a una persona mayor, pues no puede usted cargar con las bolsas de la compra, no puede usted cargar con el carro de la compra, y claro, yo digo, pues esta persona me va a preguntar, ¿y quién me va a hacer la compra? ¿Usted? Entonces, comprender la parábola que acabo de leeros, para mí, permite un cambio en la comprensión de cómo es mejorar el dolor. El problema no es correr para una persona que al correr le duelen las rodillas. Quizá el punto está en cómo estás corriendo que hace que te duelan las rodillas. Y cuando comprendes, cuando
¿Comprendes? Sí. ¿Cómo lo estás haciendo? Y cómo existen otras posibilidades de hacerlo. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, es muy probable que puedas aprender a correr de una manera que no te duelan las rodillas, para que el problema no sean ni tus rodillas ni correr. Entonces, por eso, cuando alguien me pregunta, bueno, es el rollo este de crecer en toda dimensión, me va a ayudar con mi dolor. Es como, probablemente, porque si pudiéramos analizar a cada persona una a una cómo está haciendo lo que hace, podríamos encontrar a lo mejor lugares o momentos en los que al ejecutar un acto se está cortando y esto hace que le duela. Y si esa persona aprende una estrategia y no la aprende de forma consciente cognitiva, sino que la aprende a través de sentirla, y a través de sentirla la puede incorporar en su repertorio de movimientos, de tal manera que queda incorporada sin necesidad de que digas, ay, voy a elongarme o voy a crecer aquí, ¿sí? Sino que se automatiza y entonces eso va a hacer que el dolor desaparezca. Por eso creo que es una bonita visión la de comprender cómo hacemos lo que hacemos para que entonces desaparezca el dolor. Y por supuesto el dolor no es lo único que nos ocupa. Todo el mundo siente dolor en algún momento de su vida y todo el mundo quiere aliviarlo, por supuesto, pero no es lo único que nos ocupa. Las personas que se dedican a trabajos a lo mejor no especialmente automatizados, porque cuando tienes un movimiento muy repetitivo, muy automatizado, a lo mejor no es el caso, pero las personas que necesitan, por ejemplo, si alguien se dedica a la danza, necesita tener disponible todo un repertorio de movimientos y necesita que su cuerpo esté lo suficientemente afinado, su movimiento esté lo suficientemente bien organizado para hacer lo que hace con mayor calidad. Y esto también es una parte del trabajo, no solo trabajamos con dolor, de hecho es solo una pequeña parte, trabajamos también para que cualquier cosa que hagas, la hagas con mayor calidad. Entonces tiene un punto preventivo también. Si lo que haces lo haces con la mayor calidad posible, la posibilidad de que te hagas daño se reduce. No puedo decir desaparece, me encantaría, pero esto no lo puedo afirmar, pero se reduce tanto al mínimo que dices, ok, así sí puedo hacer. O cuando una persona está metida en un proceso de aprendizaje. Y esto ocurre mucho, ¿no? Cualquiera que ha aprendido a conducir se ha dado cuenta de que aprender a conducir al principio es agarrar el volante así, el cuello así, todo muy rígido. Y a medida que vas afinando el aprendizaje, algo se va liberando. Entonces, ¿qué pasa si una persona metida en un proceso de aprendizaje tiene esta capacidad de mantener la longitud y de no acortarse, o aprende estrategias para hacer eso que hace con mayor calidad, eso que está aprendiendo con mayor calidad? Y entonces el aprendizaje puede acelerarse, porque estás eliminando una de las barreras del aprendizaje, que es el demasiado esfuerzo o el esfuerzo innecesario, como lo llamaba Moshe Feldenkrais en este texto que os he leído. Y yendo todavía un poco con esta parábola o este cuentito del cochero, el carruaje, permite responder también a una pregunta que me llegaba a través de un mensaje privado en Instagram, que la pregunta textualmente era: ¿te refieres a crecer metafóricamente o como concepto de elongación? Antes de responder a esta pregunta, señor Carreo o Carreo, no te preocupes que luego cuelgo el vídeo. Si estoy hábil con el botoncito, que a veces se me escapa, luego cuelgo el vídeo y terminas de verlo, así que vete tranquilamente que
que luego lo puedes seguir escuchando. Sí, entonces es una pregunta también clásica, ¿no? Porque al final el método Feldenkrais, la aplicación que vemos desde fuera es el movimiento. Las personas vienen y se mueven, les damos una clase y la persona explora los movimientos que le estamos proponiendo, o la persona viene a tumbarse en la camilla y le damos una integración funcional y la estamos moviendo o le estamos pidiendo que haga algunas cosas. Al final lo que vemos es el movimiento y parece que en esta mentalidad que tenemos a veces un poco que dividimos las cosas, parece que una técnica que aplica movimiento sirve para el movimiento. Y esto no me canso de repetirlo y probablemente si habéis visto algún otro directo mío, algún otro vídeo, ha aparecido este tema. Es como en el método Feldenkrais y en otros métodos, el movimiento es la herramienta que nos permite acceder a una persona. Y para entender esto se puede entender desde el cuentito que os he leído, pero os quería leer otra cosa, un pasaje que me gusta mucho también del mismo libro, que habla de lo que ocurre cuando experimentamos dificultades, cuando algo nos parece que va a ser difícil, bien por desconocimiento, es como ves algo y dices, wow, qué difícil, bien porque la experiencia previa te ha resultado dificultosa y entonces te planteas muy mucho si quieres repetir o no, o si esto será para mí o no. Ay, no sé, es que lo intenté un par de veces y no se me dio muy bien. ¿Sí? O te hiciste daño. Y habla aquí en un parrafito, Moshe Feldenkrais, tengo el párrafo señalado con una hoja súper bonita que me encontré una vez en Gijón. No sé si estás por ahí, Elena. Me encontré en Gijón. Una vez que fui a dar un taller y me pareció tan bonita y aquí la dejé y tengo señalado este párrafo con la hojita. Y el párrafo se llama Evitar las dificultades establece normas de conducta. Bueno, y aquí cuenta una serie de cosas y en un momento dice: cuando un individuo experimenta repetidas veces una dificultad, por lo común abandona la actividad que le resulta difícil de dominar, en la que no tiene éxito o que le ha sido desagradable de algún modo. Establece una norma para sí mismo diciéndose, por ejemplo, no puedo aprender a bailar, o no soy sociable por naturaleza, o también nunca entenderé las matemáticas. Los límites que se fija a sí mismo no solo detendrán su desarrollo en las esferas que ha resuelto abandonar, sino también en otras, y puede incluso influir en toda su personalidad. La sensación de que algo es demasiado difícil se propagará a otras actividades hasta incluirlas. Es difícil estimar con exactitud la importancia que tienen para el individuo las actividades de que carece y las cosas que por lo tanto nunca intenta, incurriendo así, sin saberlo, en pérdidas incalculables. Lo de Gijón es una super señal, Elena? Tengo que volver. Si puedo decir el nombre del libro, sí, claro. No sé si se está leyendo al revés o al derecho. El libro se llama Autoconciencia por el movimiento. El subtítulo es El libro básico del método Feldenkrais. No sé si es tan básico, pero para mí es un libro muy interesante. Es el primero que casi todo el mundo acaba encontrando y en cualquier librería, por lo menos en España, en cualquier casa del libro, cualquier librería más o menos de estas así generalista, lo vas a encontrar. Y también en otras librerías más pequeñas que te invito a que lo busques en ellas, mucho mejor, el pequeño comercio. Pero bueno, no te va a ser difícil encontrarlo. Es interesante esta parte del método Feldenkrais, en la que realmente alcanzar
una mayor habilidad en los movimientos, una mejor organización o sí, aumentar la habilidad puede tener una repercusión en toda la autoimagen de la persona cuando de repente, no querría utilizar esta palabra de moda, pero la voy a utilizar, alguien se siente empoderado a través del movimiento. Alguien se siente más capaz a través del movimiento. Alguien descubre que lo que era un límite ya no lo es a través del movimiento. ¿Cómo cambia esto en su autoestima? En otro libro, en otro momento, Feldenkrais habla de esto, ¿no? Es como una persona, claro, tenemos que ver que a lo mejor era otra época, ¿no? Pero una persona que va a una fiesta y esta persona siente que no sabe bailar, de pronto hay algo que se siente que se está perdiendo de la fiesta y ve que sus amigos o sus amigas conocen a otras personas que les resultan agradables, con las que se están divirtiendo, y de pronto por el hecho de no saber bailar o considerar que no sabes bailar, están pasando muchas más cosas que no son el simple baile. ¿Qué puede suponer para esta persona descubrir que sí sabe bailar? O que puede aprender a bailar. ¿Cuál es la revolución interna que se produce? Porque en este párrafo que os acabo de leer lo ponen en una forma de verlo como en negativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no puede, siente que no sabe, siente que ha fracasado? Eso corta un campo de desarrollo y las repercusiones de cortar un campo de desarrollo nunca sabemos hasta dónde van a llegar. Porque al final, como la vida se va entrelazando, lo que ha quedado cortado en una dirección impide desarrollarse en vete tú a saber qué otras direcciones que vendrían detrás. Entonces, crecer en toda dimensión significa, y voy a volver a utilizar esta palabra, que le tengo un poco de manía, pero la voy a volver a utilizar porque está así como en boca de todo el mundo y la podemos entender. Empoderarse a través del movimiento, quién sabe hasta dónde nos puede llegar. No se trata solo de crecer en el sentido de elongar la musculatura o cambiar la postura. Se trata de utilizar el movimiento para que nos demos cuenta de lo bien que estamos hechas, lo guays que somos, la tremenda capacidad que tenemos para tantas cosas que desconocíamos. Esto es crecer en toda dimensión, porque si no, habría llamado al ciclo de clases elongarte en todas tus partes corporales. Pero mi comprensión del método Feldenkrais pasa por ofrecer crecer en toda dimensión. Y comprender que el movimiento es la herramienta que te va a permitir darte cuenta de capacidades que no reconocías. Y luego esto requiere por tu parte, si acudes a las lecciones, requiere por tu parte reflexión, integración. Yo hago todo lo que puedo para aclarar conceptos, resolver dudas, respondo WhatsApps, os pongo presentaciones, aprovechando ahora sobre todo el tema online que me puedo plantear, que os pongo presentaciones, que os explico para no dejaros ahí como solo en la pura experiencia, que no es mucho mi estilo. Hay profesores de Feldenkrais que te dejan en la pura experiencia y ahí ya te las compones y está muy bien porque te ayudan mucho a la autorreflexión. Quizá yo ahí todavía no estoy, entonces hago todo lo que puedo para que puedas ver cuál es el camino que va desde el cuerpo hacia cualquier otra dimensión de tu vida. Para un momentito, a ver, Elena, pones... Una de las cosas que más me sorprendió de una de tus sesiones fue justamente esa, el subidón de autoestima cuando acabas y lo orgullosa que estás de tu cuerpo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo creo que Ruthie Allen, que es una formadora del método Feldenkrais, que fue de las
primeras 13 personas que se formó con Moshe Feldenkrais en Israel, cuando formarse en Feldenkrais simplemente era acudir a sus clases y verle trabajar y luego tratar de replicarlo. Es una mujer que tiene una reflexión del método impresionante. Y ella habla de el optimismo biológico. No tengo muy desarrollada esa lectura, entonces tampoco me voy a meter a hablar de ello como si fuera yo un súper experto del asunto, pero es que hay algo cuando sientes a través del movimiento esa liberación o esa cercanía al pleno potencial, hay algo que inmediatamente se transmite a todo tu ser. En este sentido, os invito, que a mí me está fascinando conocerla, a escuchar. Hay vídeos en internet, en el YouTube, donde los podéis ver libremente, que escuchéis a Nazaret Castellanos, que está haciendo muchos estudios a muy alto nivel científico acerca de esto, ¿no? Y para mí es fascinante escucharla y probablemente para mí ha traído un cambio que no es pequeño. Desde que la conozco he dejado de hablar de la conexión cuerpo-mente para hablar de la unidad cuerpo-mente. No están conectados, son una cosa, que no es lo mismo. Sí, porque al final que estén conectados significa que son independientes de alguna forma. Sí, se conectan y luego se desconectan, pero son una unidad. Y no hay más que plantearle a una persona en un estado de depresión cómo siente su cuerpo, de pesado, de difícil, de duro, de no poder. O no hay más que preguntarle a una persona que vive estresada cómo se traduce eso en su cuerpo. Entonces, ese camino, desde situaciones emocionales o cognitivas, no lo sé, o que relacionamos con la esfera mental hacia el cuerpo, ese camino existe, y el contrario también. El contrario también. Entonces, cómo a través del movimiento podemos conseguir esa sensación de capacidad, potencialidad, optimismo. Me como el mundo. Me como el mundo porque físicamente siento que puedo. Gracias, Elena, por el comentario. Espacio Mayan. ¿Cómo has dicho? Isabel Castellano, no. Nazaret Castellanos. Entonces, Nazaret termina en TH y Castellanos con S al final. Para mí es impresionante su forma de comunicar y lo que comunica y lo que estoy aprendiendo. Sí, la mujer de la que he hablado se llama Nazaret Castellanos. En cualquier caso, si no te queda claro, no lo encuentras, me escribes un privado y yo te pongo el nombre. Y bueno, tampoco me quiero alargar mucho más porque no hace falta agotar una hora, que no sé si estoy en ello. No, que va. Tampoco creo que haga falta hablar mucho más, a menos que alguien tenga alguna pregunta así que queráis responder justo en este momento. Deciros que el ciclo todavía no ha empezado, que empieza la semana que viene, que tengo que cambiar la publicidad, nuevamente lo repito, puse que empezaba el día 16, pero empiezo el día 15, que es martes, que las clases van a ser online o presenciales. Voy a ver cuánta gente cabe realmente y cuánto es seguro trabajar de forma presencial. Si no, estoy completamente seguro de que no hay como riesgos. Prefiero trabajar solo online. Y bueno, vamos a trabajar a lo largo de 7 lecciones y vamos a reflexionar acerca de ello con estas ideas de elongar, facilitar, organizar y bueno, que la gente pueda sentir realmente hasta dónde se puede llegar a través del movimiento. Y no solo para sentirlo en el movimiento, de verdad.
Bueno, muchas gracias por estar. Me encanta hacer estas cosas porque permite así como interactuar directamente. Cualquier otra duda, cualquier otra cuestión, cualquier otra pregunta, me podéis poner un privado aquí en el Instagram, podéis ponerme un WhatsApp, que por ahí está mi teléfono también, me podéis poner un correo electrónico, podéis mirar mi página web. No es difícil encontrarme, ponéis Jaime Polanco Feldenkrais y se me encuentra rapidísimamente en las redes. Yolanda Ríos, crezcamos, efectivamente crezcamos, creo que nos vamos a ir viendo en estas semanas, ¿no? Vamos a crecer mucho, ya vais a ver. Gracias por estar, os mando besitos, os mando saludos y hasta muy pronto.